Bien, buen día. Entonces, lo que estábamos haciendo ayer era, si tenemos un conjunto de las representaciones irreducibles de un grupo G, donde un grupo G, vamos a asumir que siempre es finito, em, cuerpo algebraicamente cerrado de características cero, y estas representaciones también de dimensión finita. Por ahora no sabemos si son finitas, ¿bien? Entonces puede ser que tenga yo un conjunto infinito y es justamente uno de los resultados el teorema de la parte final de ayer, que me va a dar que es finito, precisamente una de las anotaciones que hizo Paolo. Em, ¿Qué es lo que tenemos? Que si xi es el carácter de cada una de esas representaciones irreducibles, habíamos probado, es decir, que tenemos un conjunto ortonormal de funciones y también habían dos fáciles de probar, por ejemplo, que esta es la primera, que si yo tengo una suma finita de copias de las representaciones, encontrar estos. Ahí es simplemente calcular estos productos, este producto interno. Lo otro que teníamos en esa proposición es esto ya la teníamos, B irreducible, entonces el producto es 1 y la vuelta, si ese producto es 1, entonces B tiene que ser irreducible, va a salir de esta parte de acá. Entonces también es fácil de probarlo. Y la que nos estaba haciendo falta, que es la que voy a probar ahora, es que toda la álgebra de grupo es una suma donde aquí el MI es la dimensión de BI y también lo puedo recuperar. Y aquí es esta suma, es sobre todos los irreducibles. Y como el álgebra de grupo es una álgebra de grupo que tiene tiene dimensión finita, por lo tanto, yo voy a necesitar que sean finitos, irreducibles o simples en este caso. Entonces, para probar esta, que era la que estaba al final de la proposición de ayer, justamente vamos a la representación regular, que era simplemente el del grupo, y voy a actuar así. Teníamos en C de Y, simplemente el producto del grupo, y lo que estoy haciendo es el producto, la multiplicación del grupo, la extiendo a una acción sobre la álgebra de grupo, y vamos a calcular el carácter de esta.
Entonces, skive Baiduyense. ¿Qué es lo que está haciendo esta representación? Si yo lo pienso como una base, lo que me está haciendo es a cada elemento de la base lo está enviando en un elemento diferente. ¿Y cuáles son esos elementos que están quedando fijos? Porque justamente en la traza lo que yo necesito saber es cuáles elementos de esta base están quedando fijos o están siendo un múltiplo de él mismo, que es justamente lo que me captura esta traza. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué elementos de la base están quedando fijos o múltiplos de ellos mismos? Y es justamente acá. Vamos a tener que esto va a quedar fijo solo cuando el G que estamos utilizando es 1. ¿Bien? De resto, siempre vamos a estar moviendo toda la base. Y entonces esto lo que me dice es que precisamente esto es o 0 o el orden de G. Entonces yo quiero calcular ahora quiénes son estos para mi módulos del álgebra de grupo. Quiero encontrar quiénes son estos ahí, es precisamente hacer esta cuenta, carácter, producto con cada uno de los key sub i. Me dice que solo sobrevive en la sumatoria de la definición, solo me va a sobrevivir cuando g sea igual a 1, y como la definición es 1 sobre el orden de g, esto me va a dar 1. Acá, eh, solo aparece una vez este. Sí, sí, estoy explicando con 1. Bien, entonces directamente de estos resultados tenemos que el álgebra de grupo es la suma de todas las representaciones irreducibles, por lo tanto tienen que ser finitas. Entonces la pregunta de Héctor ayer, eh, recién lo puedo decir acá. Entonces uno de los corolarios es que precisamente tengo finitas representaciones irreducibles, finitas clases de isomorfismo de representaciones irreducibles. Bien, qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos herramientas para, si yo estoy buscando las representaciones irreducibles de un grupo, encontré una familia, Paula, voy a escribir la fórmula completa, ¿sí? Escribo aquí toda la fórmula.
1 sobre orden de y, la suma de, no, QR do y, QR do y. No, ok. Certo? Agora, vou escrever tudo. Sobre orden do y. Solo va a ficar si es 1. Entonces, ficar con esto. 1, aquí de 1 sobre orden do y. Orden do y. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Estábamos cancelando solo este con este y estábamos olvidando el MI. Entonces sí me queda que es justamente la dimensión de BI. Perfecto. Pivot. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? ¿Cómo funciona mucho en grupos o en álgebras? Uno va construyendo representaciones y necesita herramientas para saber si esas que encontró son todas o están faltando. Es justamente uno de los teoremas que sigue ahora, para grupos es el que voy a anunciar ahora. En álgebras uno tiene un par de herramientas más, también muy similares, que tienen que ver con, ¿dónde está el teorema este? Entonces uno de los teoremas que uno más utiliza o de las herramientas que más utiliza es esta. ¿Ven? En grupos, la fórmula lo que me dice es que la suma de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones irreducibles me tiene que dar todo el orden del grupo. Entonces, una forma es, yo voy encontrando diferentes representaciones, voy haciendo las sumas de esos cuadrados. Cuando llegue al orden del grupo es porque ya tengo todas las representaciones. Sobre álgebras es un poco diferente. Voy a poder también hacer esta suma, pero acá lo que voy a llegar está involucrado el radical de Jacobson. ¿Bien? Pero si tenemos, digamos, esto mismo, puedo tenerlo en un contexto de álgebras. Este es uno de los primeros resultados interesantes que me pueden ayudar a darme cuenta si ya las tengo todas o si me hacen falta y más o menos cuáles deberían ser las dimensiones de las que me faltan. ¿Bien? Esto me ayuda bastante. Bueno, eh, sí, sí, por ejemplo, estamos nosotros buscando representaciones de álgebras de Hopf. Hacemos esta suma y de este lado yo necesito hacer una cuenta con el radical de Jacobson. Tengo que encontrar el radical, que ahí es donde se pone un poco más, no difícil, pero pues sí más. Hay que encontrar ese radical de Jacobson o saber de alguna forma la dimensión de ese radical de Jacobson. Entonces, que era justo una de las cosas que en estos días yo me estaba teoría, hasta dónde se puede extender, ¿sí? Porque sobre grupos es bastante lindo, entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto lo puedo extender? Entonces, este existe más o menos igual en teoría de álgebras.
pero hasta donde yo sé, por ejemplo, ni siquiera para categorías de fusión lo conozco, donde uno pueda tener este tipo de resultados en estructuras un poco más, no difíciles, pero sí un poco más, no sé cuál es la palabra correcta, bueno, están un poco más arriba, ¿bien? Entonces, digamos, esa es una de las dudas que tengo, que ya voy revisando. ¿Hasta qué punto todos estos resultados se tienen en otras estructuras algebraicas? Hay algo que quiero ver. ¿Cómo probamos este? Sale de lo que estuvimos haciendo aquí. Justamente tenemos que, justamente aquí sub r, entonces es de, ¿qué escribí? Ah, sí, aquí sub. Aquí llegamos, la representación regular, justamente, es cada una de las irreducibles, la voy a repetir m sub i, entonces el carácter de esa representación va a ser los chi sub i multiplicados por los m sub i. Ya tenemos finitos. Y ahora cuando evalúe, si evalúo en g igual a 1, obtengo esta fórmula y en cualquier otro g voy a obtener esta fórmula. Entonces, ese teorema nuevamente sale directamente de ese resultado. Y un pequeño resultado intermedio es sobre la estructura del grupo. Esto ya me está diciendo que el orden de cualquier grupo es una suma de cuadrados. Digamos, ya vamos teniendo algunos resultados de teoría de grupos. ¿Cuál es el próximo resultado que vamos a poder probar después de que hagamos toda la teoría de clases, de funciones de clases? Es que nosotros vimos que si tengo un grupo abeliano, entonces todas sus representaciones irreducibles son de dimensión 1, vamos a poder probar lo contrario, que si todas las representaciones irreducibles que yo encuentro de un grupo son de dimensión 1, entonces ese grupo es abeliano. Ese va a ser el próximo resultado que tenemos de estructura de grupo. Y para eso necesitamos ver que estos caracteres que tengo acá, estos key sub i, son una base del conjunto de funciones de clase, de ese espacio vectorial. Y a su vez esas funciones de clase, la cantidad, el orden de la dimensión de ese espacio vectorial es la cantidad de clases de conjugación del grupo. Bien, entonces vamos a tener una función de clases, precisamente si f en esta conjugación
es como si no hubiésemos hecho nada. Y haga y a la menos uno es precisamente f de u. Lo haga. Bien, entonces. Justo esto es una de las propiedades de los caracteres por ser una traza. Entonces, los caracteres son funciones de clase. Esa sería, digamos, la primera propiedad. La segunda, eh, combinaciones lineales de estos caracteres también es una función de clase. La tercera es si yo considero entonces el espacio de todas esas, resulta que ese es un espacio vectorial y es de dimensión finita. Aquí lo que vamos a usar es precisamente las clases de conjugación y que nuestro grupo siempre es un grupo de orden finito. Y tiene una más. Bien, el último es también un resultado un poco técnico que vamos a necesitar y es precisamente si tengo una representación irreducible para cualquier elemento en la función de clases, puedo construir esta función. Vamos a ver que esa función es G-lineal y entonces satisface que tiene que ser un múltiplo de la identidad y ese múltiplo es precisamente este escalar. Sí, sí, sí. Estoy, lo pongo acá igual, sí, una representación siempre dimensión finita. El techo, una pregunta. Acho que escribí. Ya reviso qué puse yo. Mm, sería esto. Conjugado.
la dimensión primero. Bien, entonces, que es un espacio vectorial. No es difícil probarlo, lo único es pensar un poco en lo de dimensión finita y viene precisamente porque, por definición, cada función de clase está determinada precisamente en las clases de conjugación. Como mi grupo es finito, entonces la dimensión de mi espacio H va a ser precisamente la cantidad de clases de conjugación. Entonces ese es, digamos, el primer, que lo vamos a utilizar en varios resultados. Bien. Para este, uno ve que inmediatamente tiene mucho, digamos, la pinta la cara de poder utilizar Shure, ¿sí? Entonces, para poder utilizar el lema de Shure, lo único que debo probar es que esta rho de rho sub f es G-lineal, ¿bien? Estoy en una representación irreducible, entonces la única condición es ver que, es decir, que la acción conmuta con la rho. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Bien, entonces aquí voy a usar que la f es una función de clase primero, o lo uso, un momentito. Sí, pero acá f de y es h, gh menos 1, h. Escribí las letras trocadas. H. No, no, voy a hacer primero un cambio de variable. Disculpa. Ahora sí. Voy a trocar primero de tu H, tá bom. Voy a cambiar. Hago un cambio de variable. Eso sigue siendo una biyección en el grupo. Ahora sí. Huye. Agalle. Perfecto. Esta es una función de clase. Aquí voy a utilizar que f y clases. Perfecto. Listo.
Este h entonces puede salir y precisamente obtengo la definición de rho de f en la parte de adentro. Bien, entonces esa rho de f sí es una función g lineal y aplico. Lo que me dice es que esa rho de f es un múltiplo de la identidad. Entonces tenemos que encontrar ese múltiplo. Y lo que vamos a hacer siempre para encontrar el múltiplo, entonces, es calcular el carácter, la traza de esta función. Entonces, calculo la traza de esta función. Un trazo de es C por la dimensión de B, por un lado, y por el otro lado es la suma de estos f son escalares, salen y aquí me está quedando justamente la acción, que es la traza de un rho de G. Y me está quedando sí, el chi de G, pero para la definición del producto, yo necesito precisamente que esa segunda componente esté invertida. Por eso de aquí nos está saliendo orden de G. Por eso necesito el conjugado acá. La definición del producto tiene un inverso. Y el orden de G, precisamente la definición es 1 sobre el orden del grupo. Bien. Entonces, si a esta dimensión la llamamos S, lo que tenemos hasta ahora es que, no, L, perdón, disculpe, L. Lo que tenemos hasta ahora es que S es menor o igual que L, y la idea es probar que son lo mismo, que son exactamente el mismo entero, y por lo tanto los caracteres serían una base. Acá arriba. Bien, entonces la idea de esta demostración es, yo sé que es un subespacio vectorial dentro de H, entonces lo que quiero hacer es encontrar un complemento y ver un complemento ortogonal, porque como yo tengo mi producto interno, entonces yo quiero encontrar un complemento ortogonal, suponer que existe ese complemento ortogonal y llegar a una contradicción.
Entonces, si asumo que es estrictamente más pequeño, vamos a encontrar una función de clases que satisface, que justamente el producto interno de todas las cero. Bien, entonces el primer hecho es que lo que estamos llegando entonces es que para esa f, rho de f tiene que ser cero, precisamente por esto de acá. Justamente el carácter de f, de esa f, con cualquiera de los caracteres irreducibles, me está dando cero, luego a rho de f no le queda otra opción que ser cero. ¿Bien? Entonces esto sale de eh, la última propiedad. Acá hay un abuso de notación, porque miren que esta rho de f, bueno, se puede, digamos, sobreentender, está asociada a cada una de esas representaciones irreducibles. Es decir, hay una rho de f para cada una de las representaciones irreducibles. Bien. ¿Qué es lo que quiero ver? Que va a ser cero para cualquier representación. Si yo considero ahora esto mismo para cualquier representación, va a seguir siendo cero. ¿Para qué hago esto? Para poder aplicarlo sobre la representación regular. Esa, digamos, es la idea. Es aplicar esto sobre la representación regular. Entonces, sobre esa representación regular, lo que nosotros vamos a tener es que aquí este simplemente es ese objeto en el álgebra de grupo asociado al 1 del grupo, va a ser cero, pero por otro lado, eso es igual a
F de G. Eje. Este actuando en este es justamente esto. Tenemos una combinación de los elementos de la base que es igual a 0. Quiere decir que esos escalares tienen que ser obligatoriamente 0. Y si esos escalares son obligatoriamente 0, la f tenía que ser 0. Pero asumimos que no podía ser 0 porque precisamente estábamos suponiendo que teníamos un complemento ortogonal. Entonces esto me llega a que en efecto son iguales. Entonces en el fondo lo que tenemos es que la cantidad de representaciones irreducibles es la cantidad de clases de conjugación. Ese, digamos, es el siguiente resultado. Y ahora sí, un resultado de la estructura del grupo, ya con todo esto, acá arriba. Un apunte chiquito. Acá cuando yo digo que RODF también es 0, estoy utilizando, digamos, este pedazo, porque miren que esto de acá lo utilizo solo cuando la representación es irreducible, pero lo que yo estoy utilizando acá es la definición nomás de la RODF. Entonces, tiene sentido, digamos, que yo pueda hacer esa suma. ¿Bien? Este pedazo de acá solo lo voy a poder utilizar cuando la B es irreducible, no en general. Y el teorema es precisamente la vuelta ya la teníamos y lo que vamos a probar ahora es esta parte. Bien, del resultado anterior, el orden de grupo es la suma de las dimensiones al cuadrado. Si cada una es 1, tenemos que eso me va a dar S, es decir, que la cantidad de elementos en el grupo es S, pero, quiero decir, esto lo que me dice es que en cada clase de conjugación voy a tener un único elemento, porque estoy teniendo una clase de conjugación por cada elemento del grupo, entonces G tiene que ser abeliano.
Bien. Entonces tenemos otra herramienta para trabajar. La siguiente herramienta lo que busca es analizar cómo son todas las representaciones de dimensión uno de un grupo y generas algunos resultados interesantes sobre esas representaciones de grado uno, de dimensión uno. Entonces vamos a considerar dos representaciones. Sí, no, yo creo que no, pero porque me quedaría sobre el radical de Jacobson. Creo que no, pero no estoy segura. Tengo que mirar. No sé esto, porque aquí lo que voy a tener es lo que les decía, el álgebra sobre la dimensión del álgebra sobre el radical. Y entonces tendría que ver esto, esa igualdad que me implica. Yo creo que no, pero no estoy segura. Voy a pensarlo, me la anoto. Que no sé. Lo reviso ahorita en álgebra. Vale. Bien, cuando uno piensa entonces solo en esas de dimensión, uno salen un par de resultados interesantes eh, de teoría. Uno puede considerar los siguientes conjuntos. Por un lado, bueno, mismo, Y siempre va a ser un grupo finito, representaciones finitas, todo finito. Tenemos este conjunto, van a ser simplemente, voy a cambiar la letra, F, tu Y no sé. Bien, no necesariamente todo carácter es un morfismo de grupos. Precisamente la función traza no es multiplicativa. Entonces, no todo carácter es una función de grupo. Un morfismo de grupos, todo morfismo de grupos sí va a ser un carácter. Entonces, tengo, digamos, una inclusión de esta forma. ¿Bien? ¿Y qué vamos a tener? Cuando el grupo sí es abeliano, entonces esos dos conjuntos son exactamente el mismo. Entonces, aquí vamos a colocar unas pequeñas propiedades. ¿Qué pasa cuando mi grupo es abeliano? Entonces, Y, estos dos son el mismo, fue justamente lo que acabamos de escribir ahí arriba. Y también vamos a tener esta. El orden del grupo también es igual, el orden del grupo es igual
al orden de este conjunto, que este conjunto termina siendo también un grupo. Eso, digamos, sería una propiedad aquí arriba, propiedad 0, y1 es un grupo. ¿Ven? No es difícil probar que esto es un grupo. Dados dos morfismos de grupos, puedo entonces hacer el producto de esos dos morfismos. Sigue siendo un morfismo de grupos. Aquí es muy importante que G es un grupo, ¿bien? Entonces vamos a tener también esta igualdad. Y esta sigue directamente lo que estábamos haciendo hace un momento, que las clases de conjugación, la cantidad de clases de conjugación es igual a la cantidad de representaciones irreducibles. Y como estamos en un grupo abeliano, entonces esa cantidad de representaciones irreducibles son justamente las representaciones de dimensión 1. Bien. Y también tenemos que si G es abeliano, esta. G es isomorfo a doble gorro, como grupos. Es decir, que si yo considero los caracteres de los caracteres, vuelvo al grupo original. Esto que me está dando, piénselo como un dual. Cuando yo estoy en espacios vectoriales de dimensión finita y tomo el doble dual, vuelvo al espacio vectorial original. Acá está pasando lo mismo. ¿Ven? Entonces esto ya me va dando como ese sabor a que con los grupos yo puedo hacer ese tipo de cosas. Tengo productos, tengo duales, entonces voy obteniendo varias propiedades sobre esa clase de grupos, muy parecido a lo que teníamos con espacios vectoriales. Hay otro resultado, dos resultados más interesantes. El segundo es que, en general, esto, si G no es abeliano, esto lo puedo ver como cantidad de morfismos de grupos que tengo es la cantidad de este cociente. En este cociente y 3. Bien, la demostración no es complicada, simplemente vamos a utilizar, ya mañana la vemos, es un resultado de uno de los teoremas de isomorfismo de grupos, lo que uno utiliza acá. Y el último resultado interesante que vamos a ver es, tengo un grupo siempre no abeliano. Consecuencia de esto de acá es que si el grupo es siempre no abeliano, entonces la única representación que yo puedo tener de dimensión 1 es precisamente la trivial. Y la trivial es la representación que a cualquier elemento lo manda al 1. Entonces, faltaría ver este. Bueno, lo voy a hacer rapidito para... Porque ¿qué sigue después de esto? Sigue algo bien interesante que son cotas para las dimensiones de las representaciones irreducibles. Entonces tengo varias cotas que puedo construir para esas representaciones. Entonces todo esto siempre apuntando a cómo encontrar todas esas representaciones irreducibles. Lo mismo de las de cotas, a mí me queda la duda de hasta dónde uno puede extender esas cotas.
porque este lo que les decía, sí se tiene algo parecido, pero para el de cotas, en álgebras o en álgebras de Hopf, no, no lo sé. Bien, ya está. Acá está. Bien. Acá lo que necesitamos es simplemente este resultado de teoría de grupos, que si yo tengo la proyección canónica, simplemente esta es la proyección canónica, y tengo phi de Y en H, un morfismo de grupos, la imagen de phi es abeliano, la imagen va a ser abeliana si solamente si yo puedo construir este morfismo Duchenne, Piaget, que sea un morfismo de grupos y que factoriza la phi. Diagramáticamente, lo que estamos pidiendo es, quizás más fácil verlo así, pi entonces pedimos que exista una y es única. ¿Sí? Estoy hablando. Sí. Y aquí está es única. Que existe única. Existe una única figura. Entonces, este grupo, la imagen de phi es abeliano, sí, solo sí, pasa eso. ¿Bien? Esto mismo se utiliza para la RO de dimensión 1 y llegamos a nuestro resultado. ¿Bien? Entonces, lo pueden hacer como ejercicio, intentar ver cómo esto, acá la phi va a ser simplemente mi rho do je ne sais, un morfismo de grupos, es decir, que está en Y1 gorro, e inmediatamente va a seguir de este resultado ese ejercicio, esa proposición. Bien. Bueno,